Ahora, por primera vez, los intereses nacionales demandaban mejoras en las condiciones laborales y en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por primera vez se pensaba que los trabajadores tenían derecho a disfrutar de la cultura y del ocio, tal como sus superiores, porque eso les haría bien, produciendo una sociedad más adecuada. Y en Inglaterra, esto produjo el decreto del asueto bancario de 1871, un hito en la emergencia de estas nuevas pautas de tiempo libre, que transformó al antiguo día feriado religioso en días laicos de recreo sancionados por el Estado. Y así el día de fiesta de guardar se convirtió en día feriado. Las estaciones de ferrocarril estaban atestadas. Los muelles portuarios también lo estaban. Las ferias económicas, los hoteles económicos y las casas de huéspedes prosperaron debido a un nuevo fenómeno: los días feriados de la clase trabajadora. Fuera de Inglaterra esto demoró más tiempo, pero fue un comienzo y un ejemplo, como lo que se dio en llamar la Semana Inglesa de 5 días y medio. Esto significó que, en primer lugar, en Inglaterra y luego en otros países occidentales, alrededor del año 1900, los trabajadores obtuvieron más tiempo libre. Como no había mucho que hacer con el tiempo libre, la mayoría lo pasaba bebiendo o golpeando a la esposa o a quien quiera que fuese. Así que quienes eran alguien comenzaron a tratar de asegurarse de que el tiempo libre se empleara en una actividad saludable. Una de las más sanas actividades que idearon los trabajadores sociales fueron los partidos organizados. Y por una razón, estos gastaban energías que de otro modo estallarían en violencias o en crímenes. Y por otra razón, podían remediar la degeneración física de la gente. Ayudando a la gente a adquirir un buen estado físico, su conducta también mejoraría. Las iglesias, las escuelas, las industrias, todos estuvieron de acuerdo en que lo mejor que los jóvenes y los hombres de la clase trabajadora podían hacer un sábado por la tarde era jugar partidos de pelota. Y en segundo término, lo mejor era ver a otros hombres jugar partidos de pelota. Así que, entre 1870 y 1880, las organizaciones eclesiásticas literalmente formaron miles de equipos. Los sindicatos de comercio, las fábricas, las tiendas del ferrocarril formaron también equipos, y algunos de los grandes clubes de fútbol de Inglaterra comenzaron de ese modo. El fútbol, que desde luego significaba balompié. Pero la mayor inspiración hacia las actividades deportivas provenía de las escuelas. Después de 1870, las ciudades inglesas implementaron un sistema educativo para atraer a todos los niños locales. Hacia fines de siglo, miles de espectadores pagaban por ver los finales de la competencia escolar local. También se pagaba por ver partidos jugados en nuevas canchas, algunas con tribunas, a veces suministradas por las autoridades locales. La enseñanza generada en las escuelas hizo que se leyera en forma masiva un nuevo tipo de periódico popular que cubría ampliamente los eventos deportivos. A medida que los partidos se hacían más populares, los ingresos comerciales se tornaban cada vez más importantes. Los deportes vendían periódicos, pero también vendían equipos especiales, camisetas, shorts, botines, tónicos para fortalecer a los jugadores, emulsiones para sus músculos doloridos, medicamentos para curarlos y cerveza para consolarlos. Pero el interés en los deportes llegó aún más lejos. El correo y el telégrafo eran importantísimos para organizar torneos nacionales y brindar las noticias sobre los resultados de los partidos. El tren y el tranvía eran esenciales para transportar a un gran número de aficionados a lugares de sus propias ciudades donde jamás habían estado antes, y además a otras ciudades donde iban a apoyar a sus equipos.
Las líneas tranviarias, más accesibles al trabajador, lo ayudaban a llegar a su trabajo y también a los estadios. Las tarifas económicas del ferrocarril para casos especiales que se habían empleado para visitas a exhibiciones o para peregrinajes a santuarios incluían ahora además el viaje hacia las copas finales que en 1901 atrajeron a más de 100.000 personas. De modo que la población de menores recursos comenzaba a animarse a disfrutar de los primeros beneficios de una sociedad tecnológicamente adelantada. Tiempo libre, más dinero, mejor educación, transporte, comunicaciones, y todo esto creó la necesidad, el deseo y la posibilidad de tener comodidad y diversión. Y el proceso no solo ocurrió en Inglaterra. También se vería en otras sociedades como Australia y los Estados Unidos, donde el entretenimiento en masa se convirtió en una característica del siglo XIX. Los juegos se difundían continuamente desde Inglaterra. Los soldados y los administradores coloniales difundieron el cricket en todo el Imperio Británico. Y los marineros, los hombres de negocios y los mecánicos popularizaron el fútbol en toda Europa y en ultramar. Entre 1880 y 1890 el fútbol se jugaba en Austria, en Rusia, en Turquía, en Escandinavia y en toda América Latina. Estaba también el rugby, jugado por estudiantes. El rugby era más complejo que el fútbol y más difícil de jugar sin ensuciarse, así que no era tan popular. Era más bien un deporte de clase alta. En las grandes escuelas privadas de Inglaterra se jugaba rugby. En Oxford y en Cambridge se practicaba. El fútbol americano también comenzó en las universidades, las cuales formularon las primeras reglas intercolegiales en 1873. El juego que se practicaba era muy parecido al rugby, pero alrededor de 1880 se convirtió en lo que es hoy y que se conoce como fútbol americano, aunque entonces era más violento. Durante la temporada de 1905, por ejemplo, los partidos estudiantiles causaron 18 muertes y 159 lesionados de importancia. Quizás fuera eso lo que atraía cada vez más público, cientos de miles que se congregaban en nuevos estadios para ver cómo los atletas estudiantiles se lisiaban unos a otros. El béisbol era menos violento, pero igualmente popular luego de la Guerra Civil, cuando se reglamentó y se convirtió en juego de adultos. Alrededor de 1890, los jugadores de béisbol se habían organizado y negociaban salarios y transferencias. El béisbol se estaba exportando a Cuba y a Centroamérica, haciendo ganar bastante dinero a apostadores y a fabricantes de artículos deportivos. Para esa época nació también el único deporte de estricto origen norteamericano, en 1891, en la IMCA, en Springfield, Massachusetts, donde un instructor de gimnasia inventó el básquetbol para atenuar el tedio de las clases de gimnasia. En pocos años el básquetbol se jugó en todo el mundo, como también en los colegios norteamericanos, y también lo jugaron las mujeres. El ejemplo de los deportes estudiantiles ingleses y norteamericanos fue lo que instó al barón de Coubertin, francés, a revivir los antiguos Juegos Olímpicos como medio para lograr el renacimiento moral y físico y la armonía internacional. Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna tuvieron lugar en Atenas en 1896 y a los atletas norteamericanos les fue muy bien. No intento relatarles la historia de los deportes modernos, pero sí deseo destacar que la historia social, política y económica marcha aparejada a los deportes como a todo lo demás. La emancipación de los pueblos, las mejoras de vida, las mejoras laborales, el interés de la gente en la salud pública y en la integración nacional, los beneficios obtenidos con todo esto no pueden considerarse por separado.